cambio de dirección, un cambio de vida. Es una eclesiología comprometida con el cambio y por lo tanto en movimiento. También es una eclesiología de unidad y en unidad. El que estén ustedes aquí reunidos, pues manifiesta que esto que en el 97 se definió en Guatemala, pues es algo que se busca vivir. La unidad, se busca vivir en unidad y pues comprometida con la conversión y a la luz de lo que el Señor nos pide. Adelante. Muy bien, eso es un poco de historia. Me detuve yo, simplemente resalté algunas cosas que me llamaron la atención de la historia. Y resalto aquí algunas cosas que me llamaron la atención que vienen en Sususu sobre el ser del movimiento. Dice este libro que hablando del carisma, en el carisma, dice aquí, se distinguen dos partes: el carisma original y el carisma hoy. El carisma original es lo que el Señor puso en el corazón del Padre Richards, lo que el Señor le manifestó y puso en su corazón y fue armando con los primeros matrimonios y demás. El carisma hoy parte de ese carisma original, pero luego se acomoda, cambia y amplía de acuerdo a los signos de los tiempos. Insisto, todo esto es cita textual del Sususu. Por ejemplo, la apertura al concepto de familia. Un carisma, por definición, los carismas son dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es, como dice la Escritura, sopla donde quiere. El Espíritu Santo y sus carismas nunca podrán ser delimitados o encerrados, ¿sí?, estáticamente y ser inamovibles, ¿sí? El carisma se plantea de este modo en el Sususu. Adelante. Muy bien. Y habla también en este libro de las características del movimiento. Pues es movimiento, es familiar y es cristiano. Como movimiento, pues la misma palabra nos indica cuál ha de ser el dinamismo. Incluso ahora, a la luz de Amoris Laetitia y de Evangelii Gaudium, es decir, invitados por el Papa Francisco, el MFC, como toda la iglesia y como la pastoral familiar, tiene que estar en movimiento, es decir, en salida, de puertas abiertas y en salida, y dejarse llevar por el Espíritu Santo. Familiar, pues no nada más conyugal, sino familiar, en donde hay que incluir a los abuelitos, hay que incluir a los niños, a los jóvenes, a los que viven una situación diferente al modelo ideal. Y cristiano, pues evidentemente teniendo a Jesús en el centro, su palabra, su espíritu y su voluntad. Adelante. Respecto a lo que tiene que ver con su acción, el MFC tiene como principio ser una organización de iglesia que ejerce una misión de pastoral familiar. Es pastoral familiar. He tenido la oportunidad de acompañar a Jesús y Blanca en algunas de sus visitas misioneras y he escuchado en algunos lugares que existe la queja tanto entre el área juvenil como en el área de matrimonios, que de repente dicen, es que teníamos unos chavos aquí en el área juvenil, pero ya se fueron a la pastoral juvenil de la diócesis, o los matrimonios, es que los jalaron para la pastoral familiar de la diócesis. Y pues yo digo, pues qué bueno que el movimiento esté apoyando y que esté siendo como la cantera que produzca agentes cualificados de pastoral. No tendríamos que estarnos como peleando ni con otros movimientos ni con la pastoral diocesana.
se los he dicho en algunos lugares donde he tenido la oportunidad de compartir, es, pues tenemos 99 ovejas fuera del redil, hay que salir, hay que buscar, hay que hacer un trabajo en comunión y de conjunto con la pastoral familiar. Y así lo plantea el movimiento en el Sususu. El movimiento justifica su existencia tanto cuanto sea consecuente con este principio de ser iglesia. No tiene un fin en sí mismo, sino como parte de la pastoral familiar. Adelante. Plantea el tema de líneas pastorales, el Sususu, y dice: el MFC debe dar respuesta a los nuevos desafíos, y enumera algunos: los jóvenes sin esperanza, los adultos mayores solos, las madres solteras, las madres adolescentes, las uniones libres, las personas separadas, las personas divorciadas, los divorciados vueltos a casar, el tema de adicciones, todas las controversias de bioética, el aborto, la eutanasia, la clonación y demás. Esos nuevos retos, dice el Sususu, el movimiento familiar cristiano, como parte de la iglesia, tiene que dar respuesta a esos nuevos desafíos. Debe combatir la injusticia y la marginación, como por allá en la década de los 80 se había planteado de eliminar toda discriminación a cualquier persona o familia por sus imperfecciones. Adelante. Retoma el tema de familia incompleta y dice: el MFC, en su deseo de servir a las familias concretas, estableció en 1967, ahí sí de veras no había nacido yo, que las familias regidas por la madre, ya sea por viudez, separación o abandono, podrían pertenecer plenamente y no solo ser destinatarios de su apostolado. En el 67 se plantearon eso, lo que ustedes le llaman madres responsables, que fueran miembros del movimiento, no solamente un servicio a la comunidad. Lo mismo ha de aplicar a otras realidades, y aquí pues me remito al mismo documento. Dice: como la iglesia, sacramento de Cristo, santa y necesitada de purificación, el matrimonio camina entre la gracia y el pecado. Reconocer en nuestro doloroso caminar y al mismo tiempo percibir valores evangélicos en otras familias hizo que el MFC se abriera a todas las familias, y subraya, sacramentalizadas o no, que busquen en sus vidas estos ideales cristianos, para que a través de los valores humanos vean el mensaje del Señor encerrado en ellos, buscando ser todos objetos y sujetos de evangelización. El MFC, como movimiento al servicio de la pastoral familiar de la Iglesia, quiere responder de modo efectivo y prestar su colaboración evangelizadora a todas las familias, cualquiera que sea su constitución y el grado de carencia que presenten. De esta manera quiere acoger la invitación de los obispos de América Latina reunidos en Puebla. En una actitud pastoral profundamente evangélica, se atenderá al sentido problema de las uniones matrimoniales de facto, de las familias incompletas, con un profundo sentido de comprensiva prudencia. Y continúa el Sususu. Uno de los casos específicos de familia incompleta que merece especial atención y trato en el MFC es el de los separados vueltos a casar, que han formado una nueva familia con características de estabilidad. El movimiento familiar cristiano no puede permanecer indiferente ante esta situación, y su acción pastoral evangelizadora ha de llegar hasta esas familias. Se deben crear los mecanismos necesarios para que dentro de las estructuras del MFC locales se alcancen los objetivos de servicio a las familias incompletas de este tipo. Los equipos nacionales han de realizar una labor encaminada a inquietar, sensibilizar y concientizar acerca de la importancia y responsabilidad del MFC en este campo de la pastoral familiar. Es lo que ha estado haciendo el equipo nacional.
de acuerdo con la situación específica de cada país, tanto a nivel de dirigentes como de equipos de base. Por consiguiente, se han de crear comisiones nacionales para la atención de familias incompletas, formadas por reuniones de facto, con el encargo explícito de abrir caminos para que el MFC amplíe su reflexión, su acción y su servicio a dichas familias. Se sugiere, dice aquí, la creación de una comisión latinoamericana de familias incompletas para estimular y coordinar este campo de pastoral a nivel continental. No están presentes aquí los presidentes latinoamericanos, pero están los mundiales, y pues yo simplemente estoy leyendo el susurro. La admisión de familias incompletas, sin vínculos jurídicos y sacramentales como miembros del movimiento familiar cristiano, repito, la admisión de familias incompletas sin vínculos jurídicos y sacramentales como miembros del movimiento familiar cristiano debe ser decidida de modo prudente por los dirigentes y asesores de los equipos de base, quienes deben darles una atención especial de acuerdo con la situación particular de cada familia. Y por eso están reunidos aquí. Adelante. Y tiene su epílogo, el susurro. Manifiestan la utopía del MFC. Y dice: vemos al MFC dentro de una iglesia nueva, la del Vaticano II, la de Medellín y Puebla, de los sínodos y últimos documentos del magisterio. ¿Cuáles son los últimos documentos del magisterio? Amor y Leticia. Amor y Leticia. Evangelio Gaudium. Levanten la mano, ¿quién ya leyó Amor y Leticia? ¿Y Evangelio Gaudium? Más o menos. Aparecida. Amén. El MFC exige un cambio, y en la palabra cambio está escrita con mayúsculas, yo la transcribí tal cual. El MFC exige un cambio para adecuarse a esta iglesia en el mundo, especialmente en el mundo latinoamericano. Y continúa la utopía del MFC aquí en el susurro y dice: aunque el MFC tenga como ideal la familia, iglesia doméstica, comunidad de amor alimentada por los sacramentos, quiere partir de la familia real de América Latina y por tanto también de la familia incompleta, para que llegue a vivir los cambios del amor hasta conformar una familia con valores humanos en los que estará presente el Señor. El MFC quiere ser un movimiento de iglesia, pero no quiere formar un mundo aparte, sino ser un instrumento en la pastoral familiar, uniéndose a los planes diocesanos y nacionales de pastoral y participando en la vida y apostolado parroquial. Hasta ahí el susurro, vamos, ¿vale? Adelante. Pues está también Aparecida, como algunos ya mencionaron, y Evangelii Gaudium. Aparecida, sabe, pues es otro de las asambleas del episcopado en Latinoamérica, en donde el ahora Papa Francisco, pues él ahí participó, y de hecho él pues fue el redactor del documento de Aparecida, ¿sí sabían? Por eso Evangelii Gaudium y Aparecida tienen una conexión muy importante, y el hilo conductor entre Aparecida y Evangelii Gaudium es lo que se nos menciona como la conversión pastoral. Hasta antes de Aparecida, cuando se hablaba de conversión, pues se hablaba en términos de la persona y en términos morales. Ahora, a partir de Aparecida y luego, sobre todo con Evangelii Gaudium, se nos habla de una conversión pastoral, es decir, que los que participamos en la pastoral de la iglesia, los obispos, los sacerdotes, las personas consagradas, los laicos, las parroquias, los movimientos, necesitamos una conversión. ¿Qué significa? Significa que, por ejemplo, en Evangelii Gaudium, el Papa dice: el siempre se ha hecho así. Es una de las cosas que más daño nos hacen en la iglesia, es que siempre se ha hecho así.